Bueno, buenas tardes de nuevo a todas, a todos. Bueno, la idea del encuentro de hoy es retomar algunas de las cuestiones que empezamos a ver sobre el paradigma de la planificación estratégico-situacional. ¿Se acuerdan que la clase pasada empezamos a pensar cuáles fueron las rupturas que se hicieron, que hizo, bueno, el principal autor de referencia, que es Carlos Matus, pero que luego otros y otras autores fueron tomando varias de las herramientas que él proporcionó para pensar en términos de planificación, y fuimos pensando, fuimos trabajando las rupturas que él necesitó hacer con el paradigma o con el cuerpo teórico de la planificación más tradicional, la planificación normativa, porque justamente digamos, no se adecuaba a los contextos en los que se realizaban los procesos de planificación, ¿no? Entonces empezamos a trabajar sobre los supuestos epistemológicos o los postulados, cosa que ustedes seguirán trabajando en el espacio de los prácticos y un poquito más pensados en la lógica de sus prácticas de formación y sus experiencias previas, como una manera de poder, bueno, comprenderlos también desde otro lugar, ¿no? No solamente desde lo que se puede leer, sino también pensándolo a la luz de las experiencias de ustedes. Entonces, bueno, algunas de las pistas que esos supuestos nos proporcionaban para pensar en clave de planificación estratégica situacional, una de las más importantes es que necesitamos un tipo de planificación que nos permita movernos en la incertidumbre. ¿Recuerdan algo de eso? ¿Por qué decíamos eso? ¿Alguien quiere participar? Así lo hacemos más llevadero. Incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar en el campo de intervención, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Y entonces, bueno, un poco lo que planteaba el autor es que nos movemos en una realidad que permanentemente cambia, en la que permanentemente nos encontramos con diferentes situaciones y no podemos prever, ¿no? Ahora vamos a ver algo de eso también. Pero entonces necesitamos un tipo de planificación que no quede plasmada en un libro, que no sea anterior a nuestra acción y que no nos permita ir haciendo otro tipo de cálculos estratégicos mientras desarrollamos ese proceso de planificación. Entonces, bueno, nunca existen las condiciones ideales para planificar, decíamos la clase pasada. Entonces, justamente la planificación que llevemos adelante tiene que ser un tipo de planificación que nos permita movernos en ese no saber todo lo que va a suceder, ¿no? En una realidad que permanentemente está en movimiento, que no podemos predecir ni prever completamente lo que va a pasar, y entonces nuestra propuesta de planificación tiene que ser una planificación flexible, digamos, que justamente permita adecuarnos a esas situaciones de incertidumbre permanente. Otra de las cosas que decía es que, bueno, que se opera sobre escenarios o entornos dinámicos, turbulentos, que nunca hay movimientos que sean lineales, sino que se trata de conducir ese proceso de planificación con un rumbo pensado, ¿no? Más adelante vamos a hablar de la direccionalidad de la planificación y vamos a hablar de lo que es la situación objetivo, bueno, a dónde queremos llegar y a dónde podemos llegar, pero se trata de justamente de operar en estos escenarios, en estos entornos dinámicos, turbulentos y zagueantes, con un rumbo concreto, con un rumbo que puede sufrir modificaciones, pero esas modificaciones están en el plano de lo consciente, no están en el plano de lo que nosotros vamos haciendo a partir de que van surgiendo distintas situaciones. Bueno,
lo que decíamos la clase pasada también, que partimos de reconocer que existen otros, que existen otras en el proceso de planificación, con otros intereses, con distintos posicionamientos. No estamos, que planificamos en un medio en el que compartimos con otras y con otros, y que cada uno también tiene sus planes, ¿no? Cada actora tiene sus propios planes, sus propias miradas de la situación, y entonces en ese medio nos movemos, ¿no? Se diferenciaba en función de eso, de lo que era la planificación normativa y de la idea de poder estar por fuera, ¿no? Si bien nunca nadie está por fuera, no existe la posibilidad de estar fuera del sistema, pero digo, alguien que se considera o que se posiciona por fuera de la situación como si la pudiera mirar con una racionalidad objetiva, ¿no? Como si pudiera realmente no estar de alguna manera implicado o implicada en esa situación. Entonces, bueno, reconoce que planificamos en escenarios que compartimos con otras y con otras. Y eso también implica que hay recursos que controlamos y hay otros que no. El poder es uno de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hablaba de lo que el poder es un recurso escaso. Y otra de las cosas a las que llegamos, digamos, como parte de ese proceso de reflexión, es que trabajamos con problemas complejos, difíciles de definir y de comprender, ¿no? Y entonces él los llama problemas cuasi estructurados, y que requieren de un alto juicio estratégico, que requieren de pensar, digamos, en esta lógica de aliados, aliadas y oponentes, que requieren de pensar en esta lógica de fijar una direccionalidad, que requieren de pensar, bueno, hasta dónde es viable llevar adelante lo que nos proponemos, que requieren de pensar que hay más de una explicación y más de una causa, y así también hay más de una posibilidad de abordaje de esos problemas, ¿no? Perdón, Así que, profe, yo tengo sí, una pregunta, sí, porque yo me quiero direccionar a trabajar en institución educativa. sí, Y todos sabemos cómo están las instituciones educativas con respecto a los trabajadores sociales. En una situación imaginaria de que me pidan a mí como trabajadora social en el ejercicio profesional hacer una intervención y no me cierre, ¿cómo es como preguntar, ¿hago caso o no hago caso? Porque, tipo, a ver si te entiendo. Vos es como raro. Sí, estás en una escuela, sí, formás parte de un equipo de orientación, y te ajá, piden intervenir en una sí. situación concreta, en una... Sí, y yo Sí, no estoy tan de acuerdo, o sea, ¿me mando a hacer la mía o me tengo que adaptar a como a lo que dice la institución? Porque a veces pasa que yo tengo muchos sobris en situación de primaria, secundaria, y soy muy crítica en las intervenciones, como que no me cierran por ningún lado, eh, eh, acorde a lo que estoy aprendiendo, ¿no? ¿Qué sí. hace uno en ese caso? Digamos. Bueno, pensémoslo entre todos, digo, no quiero contestarle yo sola porque es bien interesante lo que dice Evi, y es algo que suele pasar en el marco de las prácticas de formación o en nuestros primeros trabajos, ¿no? Bueno, siempre empezamos desde una posición tal vez un poco reacia a lo que nos plantean las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, con fundamento seguramente, pero quisiera que también pudiéramos pensarlo entre todos y entre todas. Yo después digo lo que pienso, pero ¿qué les parece de lo que dice vinculado con lo que estamos trabajando, ¿no? De esto de que nos movemos en escenarios complejos, de que hay otros y otras, que hay distintos intereses y Porque distintos tipo, posicionamientos? perdón, tengo un bebé muy chiquito. No hay problema. Se escucha. Eh,
porque tipo me pasa que tengo esto, como quien dice, sí, sobris en situación de primaria, secundaria, y soy muy crítica en Sí, las intervenciones que hacen del colegio. Es como que no me cierra por ningún lado. bien. Entonces, tipo, me choca a mí con lo que estoy aprendiendo, ¿no? O sea, es como raro. ¿Qué opinan de lo que dice la compañera? ¿Alguien quiere opinar o quiere ayudarla a pensar? Yo sumo desde la identificación que siento con el planteo que hace la compañera, ¿no? Y digo, creo que tanto en nuestros primeros trabajos como en los últimos, y digo, es algo que permanentemente nos pasa. Por eso me encantó la pregunta, porque nos interpela diariamente eso. Sobre todo, justamente como decías, Anita, recién, eh, cuando trabajamos en organizaciones complejas, como las que en general trabajamos por las carreras que elegimos. Así que nada, me sumo al- a la, a la tensión diaria de, bueno, hasta dónde podemos, hasta dónde no. Digo, no porque tenga una respuesta, sino porque es lo que diariamente creo que cada una de las que estamos acá eh, estamos con eso. Bueno, hasta dónde, qué hago con lo que tenía ganas de hacer y cuando me doy cuenta que no se puede. Digo, también amigarnos con la frustración, digo, bueno, con todas esas cuestiones. No, no más que para aportar era para compartir lo interesante de la pregunta. ¿Alguien más? ¿Están ahí o no están ahí? Sí, ahí están. Sí, ahí te sumo un poquito a lo que vienen diciendo y lo que dice también Lore, o comparto, y que es una construcción permanente, y me parece que todo el módulo también va a ayudarnos a poder pensar esos problemas, a cómo, digo, construimos estrategias a partir de esas distintas explicaciones y como parar un poco y decir, bueno, a ver, esta situación con la que estoy enfrente para llevar adelante o intervenir, bueno, es con otros, y ahí, bueno, aparecen los distintos actores que también vamos a ir trabajando a lo largo del Digo, módulo. Está siendo bueno el crítica, planteo de Evi para decir, bueno, qué hacemos? Que a veces no tenemos recetas y muchas veces son estrategias que las trabajemos con otros y con otros, como desde una manera donde va fluyendo esa cuestión de poder ir interviniendo y realizando distintos aportes y miradas acerca de una situación, y que por supuesto acerca de una misma situación van a haber distintas miradas, y eso es, digo, también saludable. siendo crítica que nosotros armamos, como venimos viendo, las políticas públicas según la situación del sujeto, pero también estamos atados, como quien dice, eh, a las instituciones que trabajamos. Entonces, ¿cómo interactuar en esa contradicción? Tipo, Sí. muy, no Ahí sé. yo digo, Evil, para ir como diferenciando un poco algunas cosas, ¿no? Y pensándolo en clave de lo que estamos aprendiendo. Lo primero que yo diría es que una cosa es cuando vos ves toda la situación que se desarrolla en el ámbito escolar, desde el lugar de tía, de tus sobris, de tus hijes, y otra cosa es cuando te desarrollás como profesional en el ejercicio profesional dentro de esa organización. Digo, ahí seguramente vas a ver planos que son diferentes, puede ser que sigas absolutamente en desacuerdo con las lógicas que se llevan adelante ahí, pero vas a poder ver otras cosas que en este momento no estás viendo y tal vez encontrando otro tipo de explicaciones a algunas de las acciones que desde ahí se desarrollan. Lo segundo es que, digamos, si pensamos en la lógica de la planificación, deberíamos tratar de entender por qué suceden los problemas que suceden y cuáles son esos problemas con los que nosotros nos podemos meter y también con quiénes contamos para llevar adelante otro tipo de propuestas, ¿no? Entonces ahí viene la lógica de pensar, que lo vamos a ver más adelante, en la posibilidad de encontrar actoras y actores dentro de la situación que nos permitan desarrollar de alguna manera proyectos conjuntos o que nos permitan llevar adelante nuestro plan de acción.
un plan de acción que en el caso de lo que vos contás puede tener que ver con llevar adelante otra línea de trabajo, otra línea, otro proyecto institucional, o por lo menos intentar meter alguna pista o alguna de tensión con lo que se está desarrollando. La otra, que los procesos son largos y son complejos y son, digamos, y todo lo que hagamos hoy impacta en el futuro, digamos, y que no necesariamente vamos a ver todos los cambios, pero que es importante poder ir sentando otras bases, ¿no? Ir metiéndonos con las cosas que son posibles y de alguna manera ir generándole viabilidad a las que hoy parecen no posibles, pero que tal vez más adelante lo son. Entonces, seguramente cuando vos empieces, y que es lo que dice Lore o lo que dice B, vas a ver millones de cosas que no te gustan. Digo, yo trabajaba hasta hace muy poco en el Poder Judicial. Imagínense la lógica del Poder Judicial, una lógica jerárquica, ni hablar que patriarcal, que no reconoce los derechos de las personas, bueno, un montón de cosas. Pero bueno, uno puede ir como haciendo algunos mojones en esas formas de trabajo, en esas formas de vincularse con otros, en esa forma de desarrollar adelante las tareas, digamos, y que son bien importantes, pero que no se dan tal vez de un día para el otro como a nosotros nos gustaría. Entonces también esto se trata de procesos, ¿no? De ir como generando las posibilidades, como decíamos la otra vez, para ensanchar el marco de lo posible. Lo que hoy parece imposible de modificar, tal vez mañana es otra cosa. Digo, no sé, pienso, Lore, cuando tuvieron, digamos, desde la perspectiva que ustedes analizaron, la posibilidad del Ministerio de Justicia, ¿no? La posibilidad de que las personas privadas de su libertad, las personas en contexto de encierro, pudieran comunicarse con sus familiares a través de poder tener celulares. Digo, esto era algo que anda una trabajadora social a proponer eso en el sistema penitenciario en un momento. Y sin embargo, digo, hubo situaciones, hubo acontecimientos que desencadenaron otras posibilidades, y bueno, y ahí se ensanchó el marco de lo posible y hubo un montón de gente participando de ese proceso. Digo, bueno, a veces son procesos lentos, a veces son procesos que aparecen como, digamos, como si fueran repentinos, pero que llevan todo un trabajo atrás de años, construcciones históricas, que posibilitan algunas modificaciones que nos generan mejores condiciones en nuestros espacios laborales, ¿no? Y mejores condiciones para los y las otras. Ahí Anita Mercedes Campillay levanta la mano. Sí. Sí, yo quería hacer un comentario más que nada, porque por algunos años estuve con una trabajadora social en una institución de la que aprendí un montón, y bueno, yo estaba con la euforia de lo que nos pasa cuando estudiamos, y de querer cambiar todo, ¿no? Con esa impotencia que nos generan muchas situaciones. Y a veces le preguntaba a ella, porque al ser profesional, le decía, pero bueno, vos tenés como autoridad para plantear esto o aquello. Y ella me decía, siempre usaba un término que me lo reaprendí porque vi que le servía, ¿no? Ella me decía que como profesional a veces lo que hay que hacer en la institución es ir cintureando, me decía, ¿no? Y, y yo lo tomaba al principio como que era hacer panqueque, o sea, estar de un lado, del otro, y ella me decía que no, que esto es lo que a uno le sirve como para a veces demostrar que estás de acuerdo con muchas cosas que pasan en la institución, pero que después, llegado el momento, a vos te sirven para plantear tu postura. Y yo, por ejemplo, en el tiempo que estuve con ella lo comprobé, vi que le servía. Le servía porque llegado el momento, cuando no estaban otros profesionales con nosotros, porque ella me daba mucho lugar a estar en el ámbito en el que ella estaba, y cuando tenía que trabajar con los mal llamados pacientes, ¿no? Por ejemplo, un término con el que ella no estaba de acuerdo, pero cuando estaban los demás ella decía paciente y después decía es un concurrente de la institución, pero cuando ella trataba con la gente, demostraba en realidad su postura, y la gente notaba esa diferencia, y a ella le servía. Y bueno, yo entendí eso, que para mí por un tiempo era como que, bueno, no estaba ni de un lado ni del otro, pero entendí que sí, que ese cinturear a ella le permitía tener una postura firme, pero que no siempre la demostraba,
y que era útil. Llegado el momento, le servía. Y lo digo así como una anécdota, porque es de una persona de la que aprendí un montón. Bueno, algo de pensamiento estratégico tenía. Gracias. Sí, y algo de entender, bueno, esto, con qué nos podemos meter en este momento y con qué no, y tal vez en otro momento sí podemos abordar esa situación con otras herramientas, con otras alianzas, con otras posibilidades, digamos, y tal vez no es hoy, pero es un poco más adelante, digo, bueno, eso pasa mucho también. Bueno, ahí una de las cosas que trabajamos la clase pasada era que la planificación, decíamos, bueno, nosotros todo el tiempo hacemos algún cálculo antes de actuar, ¿no? Bueno, pensamos algo antes de actuar, pero hasta dónde ese cálculo es sistemático, hasta dónde ese cálculo tiene una direccionalidad, hasta dónde ese cálculo nos permite avanzar realmente hacia donde queremos y no nos estamos dejando arrastrar. Pensábamos en la planificación como cálculo, porque también decíamos que no era algo que se podía hacer antes y dejarlo allí para después llevar adelante nuestra acción, sino que era algo que tenía que ser permanente. Y bueno, ahí Matus trabaja sobre el concepto de trincheras, que bueno, ustedes saben que las trincheras tienen más que ver con algo de lo bélico, ¿no? Pero que también es como un espacio que nos permite resguardarnos, o desde donde nos preparamos para. Y bueno, es un espacio también de defensa. Entonces, él habla de la planificación, que la planificación cuenta, la planificación estratégica situacional, con algunos recursos de cálculo, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que una de las cosas que veíamos la clase pasada era que la lógica de quien planificaba desde afuera, que planificaba en una lógica de un diagnóstico hecho sin tener en cuenta a los otros y a las otras, podía pensar en que la realidad podía ir, se trataba solamente, digamos, de descubrir algunas leyes que regían los comportamientos y de pensar en una o dos variantes que se podían dar en ese movimiento de la realidad, pero que no, digamos, que eran posibles de alguna forma de predecir, ¿no? Entonces, bueno, ahí Matus empieza a hablar de distintos recursos de cálculo que nosotros podemos tener o podemos poner en práctica en términos de la planificación estratégica situacional, que nos permiten movernos en esa realidad que justamente es cambiante, ¿no? Entonces, del primero que habla es de la capacidad de predicción. Él habla de, bueno, algunas cosas nosotros podemos predecir, podemos pensar, bueno, esto va a ir para acá o esto va a ir para allá, si yo muevo esta pieza va a pasar esta cosa, pero es muy débil esa trinchera. Fácilmente nos la derriban, por decirlo de alguna manera, fácilmente es sobrepasable. Entonces aparece lo que es la lógica de los distintos escenarios posibles, de los que también estuvimos hablando mucho, ¿no? Porque la realidad tiene movimiento, porque aparece lo que es la contingencia, porque aparece la imposibilidad de actuar solamente con una lógica de predecir, porque además no es posible, digamos, lo que decíamos la otra vez, los actores y las actoras crean en forma permanente, el futuro se crea en forma permanente, entonces no es posible anticipar en un 100% lo que va a suceder. Entonces aparece la capacidad de previsión, ¿no? La capacidad de previsión que nos permite pensar en la lógica, como decía recién, en la lógica de distintos escenarios, en la lógica de distintas posibilidades. Pero también esas posibilidades no son enumerables, o sea, no es suficiente pensar en una lógica de la previsión, aunque la predicción y la previsión trabajan juntas, digamos, sino que también esa trinchera es fácilmente, digamos, fácilmente derribada, fácilmente atravesada, porque
sigue siendo de alguna manera débil, porque no hay posibilidad alguna en un escenario de lo social, en el escenario de lo social, con los problemas complejos que trabajamos, saber hacia dónde va a ir todo, saber cuántas son las posibilidades de modificación que hay, ¿no? Esto que decían, bueno, cuando trabajás en una escuela y trabajás con un problema, digo, aparece un problema que puede ser un problema de ausentismo, o sea, de ausencias reiteradas de una estudiante, y vos empezás a trabajar sobre esa situación, y bueno, podés prever que puede llegar a tener que ver con alguna dificultad laboral de la familia, que puede tener que ver con una dificultad económica, que puede tener que ver con alguna otra situación, pero te aparecen otras cosas en el medio de la intervención que vos no esperabas, o irrumpen ciertos acontecimientos en tu plan de acción que vos no esperabas, que fueron imposibles de alguna manera de calcular o de pensar con anticipación. Entonces también, digamos, la capacidad de previsión en ese punto es débil. Podemos pensar en distintas posibilidades de acción, pero puede ser también que sean insuficientes. Entonces, digo, una de las cosas que pensábamos siempre, el mejor ejemplo, obviamente, de acá durante un montón de tiempo, va a ser el tema de la pandemia, ¿no? Cómo irrumpió la pandemia en nuestra vida cotidiana, en nuestros desarrollos laborales, en nuestros desarrollos como estudiantes, digamos. Irrumpió la pandemia y requirió de una reacción veloz ante la situación que se nos presentaba, ¿no? Entonces ahí aparece lo que dice Matus, que es la reacción veloz ante la sorpresa. Pero ¿qué es esto de la reacción veloz ante la sorpresa? De cualquier manera nosotros, veloz y planificada, reacción veloz y planificada ante la sorpresa. Porque nosotros tenemos que estar preparados y preparadas para reaccionar ante lo que sucede, para esta contingencia, para este movimiento de la realidad, para estos nuevos problemas que aparecen. Hay una de las cosas que dice Matus, es que el plan se completa en la acción, y no es que se completa en la acción porque, bueno, dejamos algunas partes del plan para escribirlas luego, o para pensarlas luego, sino tiene que ver con que el plan se completa en la acción porque tiene que ser lo suficientemente flexible como para poder posicionarse ante las contingencias que aparecen, ante los nuevos escenarios, porque tiene que permitirnos redireccionar nuestra acción, redireccionar nuestra situación objetivo ante la aparición de determinadas cosas que pueden aparecer y que no siempre son malas, digamos. La oportunidad, como decimos siempre que la crisis también es oportunidad, bueno, algo que aparece también puede ser una oportunidad, ¿no? Este ejemplo que traíamos recién de todo lo que pasó en pandemia y las situaciones que se dieron en el servicio penitenciario, en contextos de encierro o en los sistemas de salud, digo, bueno, también permitieron generar nuevas estrategias, generar nuevas posibilidades en los distintos ámbitos, que también se transformaron en una oportunidad para cambiar cosas que tal vez no eran tan buenas. Entonces, la reacción veloz ante la sorpresa también habla de una preparación que tiene que tener ese equipo, esa persona que está desarrollando su proceso de intervención, ese actor que está ocupando un lugar importante en cualquier organización pública, de poder llevar adelante una reacción que esperen que, ahí está, que dejó entrar a alguien, sin hacerles perder su dirección, digamos, pueda continuar con su proceso de planificación teniendo en cuenta esos nuevos movimientos que se dan, ¿no? Ahora vamos a ver la planificación en lógica de momentos, y bueno, se trata de esto, ¿no? Se trata de ver como un proceso que pasa por distintos momentos. Si, por ejemplo, cuando sucedió todo lo que sucedió en el 2020 con la pandemia, no hubiera, veníamos de un sistema de salud desmantelado, veníamos de muchas dificultades para generar recursos, veníamos de un gobierno que, bueno, ustedes se acuerdan, ya no tenía el rango de ministerio,
y eso implicó el desarme de muchos procesos de trabajo, de muchos recursos. Digo, bueno, hubo que, con la mirada de lo que iba pasando en otros países, con la mirada de lo que iba pasando en otros lugares de la región, poder prepararse, digamos, para lo que se venía, ¿no? Entonces, digo, bueno, disponer recursos en los distintos centros de salud, generar espacios de tratamiento en otros lugares que en otro momento hubieran sido impensados, bueno, generar distintas estrategias para atravesar ese momento que por un momento te saca de tu realidad, te saca de la lógica en la que venís trabajando, pero que rápidamente te tiene que llevar a poder seguir desarrollando tu plan de acción, ¿no? Entonces de eso se trata un poco la reacción veloz ante la sorpresa, veloz y planificada. Digo, de poder comprender ese momento como un momento en el que hay que actuar rápidamente, pero también no hay que perder la dirección de hacia dónde vamos, ¿no? Y el sentido de nuestra propuesta, el sentido de nuestro trabajo. Y por último, habla de la capacidad de aprendizaje de los errores, ¿no? Esto, digo, es un camino que, es un camino que se interrelaciona en forma permanente, ¿no? Porque cuando estamos reaccionando velozmente, también estamos pensando en otros escenarios posibles, también estamos imaginando, digamos, otras posibilidades, entonces volvemos como a la escena inicial, y la capacidad de aprendizaje de los errores tiene que ver justamente con la posibilidad que tenemos si nos imaginamos como profesionales interviniendo como equipos de trabajo, de poder, bueno, capitalizar lo que sucedió, ¿no? En esto funcionan muy juntos, ¿no? Lo que tiene que ver la reacción veloz ante la sorpresa y la capacidad de aprendizaje de los errores, ¿no? Ustedes lo van a ver mejor cuando vean los argumentos de la planificación, que es lo que nos permite, seguramente lo van a ver en los prácticos, y si no lo tienen en el texto, digamos, lo pueden leer, que ahí es donde Matus va haciendo esto, ¿no? Argumentando, fundamentando por qué es un cálculo necesario, y el aprendizaje de los errores está, y está también la mirada sobre, bueno, cómo nosotros utilizamos lo que pasó para poder también planificar, digamos, desarrollarnos en el presente y mirar hacia el futuro, ¿no? Entonces, de alguna manera también habla de instalar capacidad para hacer eso. Cuando pensaba yo en lo que hicimos durante la pandemia y pensaba en todos los dispositivos que pusimos en marcha en la universidad, digamos, que es lo que me toca más de cerca, pensaba que de alguna manera se generaron las condiciones para que, digamos, para saber cómo reaccionar si pasa algo similar, o cómo también generar otras posibilidades de aprendizaje, de espacios, de espacios de formación que contengan algunas de las heterogeneidades que antes no se habían visto con tanta claridad antes de la pandemia, ¿no? Como algunas dificultades para cursar, esto que estamos haciendo hoy, ¿no? De generar las posibilidades de que haya gente que pueda cursar desde su casa y que sea un derecho, que no se tenga que mover para hacerlo. Digo, tal vez en otro momento no lo habíamos tenido en cuenta, o no se había tenido en cuenta, o no se veía como posible, ¿no? Más que no se había tenido en cuenta. Si bien podíamos, bueno, se cayó todo. Si bien sabíamos algunas, relevábamos algunas dificultades que había para cursar, esta opción no aparecía como posible. Bueno, apareció en esta reacción veloz que tuvimos, apareció como una posibilidad, apareció como una realidad concreta, y también nos permitió pensar en que tenemos que tener en cuenta algunas cosas que antes no teníamos en cuenta, ¿no? Y de alguna manera fuimos instalando capacidad para eso. Entonces, de eso también se trata, como esto de pensar la planificación como un cálculo, ¿no? Y ahí vamos entonces completando lo que sería nuestra definición de planificación, la definición de Matus, la definición que tomamos de alguna manera como propia,
¿Qué es esto? Es el cálculo situacional y sistemático que relaciona presente con futuro y conocimiento con acción. Entonces, es un cálculo, digamos, que no se puede hacer por fuera, que se hace en situación, y ahora lo vamos a seguir viendo eso, que precede y preside la acción, que es lo que decíamos la clase pasada también, o sea, es un cálculo que es permanente, que de alguna manera está relacionando el presente con el futuro. Pensamos y accionamos hoy, no tenemos otra posibilidad, la acción es en presente, pero tenemos en cuenta lo que pasó y tenemos en cuenta hacia dónde vamos, digamos. Entonces de eso se trata también, relacionar el presente con el futuro y entender que nuestras acciones impactan en el después, ¿no? Que todo lo que hagamos hoy, todas las decisiones que tomemos hoy, van a impactar en el futuro. Por eso es importante todo lo que vinieron trabajando con María y todo lo que empezamos a trabajar la clase pasada y seguimos hoy, cómo se toman las decisiones, ¿no? En qué las fundamentamos, si tenemos la información suficiente, si estamos pensando en qué va a suceder con los otros y con las otras a partir de nuestras decisiones. Y la otra parte importante de esta definición es que relaciona el conocimiento con la acción. O sea, nosotros conocemos para accionar, y esa mediación la hace todo ese proceso de planificación. Digamos, nosotros no conocemos porque estamos investigando, digo, la lógica de la planificación estratégica situacional, Matus dice, es para los hombres, mujeres, de acción, ¿no? Porque es pensada para transformar la realidad, es pensada para impactar sobre aquellos problemas que nosotros detectamos y que requieren de nuestras intervenciones. Entonces, no solo relaciona presente con futuro, sino también que relaciona conocimiento con acción. Conocer, ¿para qué lo hacemos? Bueno, conocemos para accionar. Un poco tiene que ver con eso. ¿Cómo vamos? ¿Están todavía? A ver cuántos hay. 28. Estamos. Ahí está. Bueno. La misma cantidad de siempre. Bueno, no se fue ninguno, no se fue ninguno. Digan hola, por lo menos, no tienen las cámaras, pero digan hola, acá estamos. Bueno, seguimos. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguien quiere agregar algo? Ahora viene un gráfico que parece difícil, con muchas palabritas, pero que lo vamos a ir desarrollando, quiero ver ahora qué es, a lo largo de los encuentros, así que ustedes no se preocupen. Pero si decimos justamente que la planificación la entendemos como un proceso dinámico, y que estamos de alguna manera obligados con todo lo que dijimos, de cómo, en qué realidad nos movemos, de con quiénes nos movemos, estamos obligados y obligadas a pensarla en términos dinámicos, la planificación, ¿no? Entonces no hablamos de una secuencia de etapas que empiezan y terminan. No terminé con la trinchera de la predicción y empiezo con la previsión y después me preparo para las sorpresas. Digo, no, eso es un proceso permanente, que es cómo uno va construyendo esta lógica también del pensamiento estratégico, ¿no? Que eso es algo que ahora aparece así como analíticamente, digamos, para el análisis separado, o sea, de alguna manera objetivamos, separamos analíticamente, pero que después empieza a ser parte del procesamiento cotidiano de nuestra tarea, ¿no? Entonces, bueno, lo mejor que nos podría pasar es incorporar ese pensamiento estratégico porque nos permitiría movernos de otras formas a la hora de desarrollar nuestro ejercicio profesional, que en este caso es lo que nos motiva, lo que nos importa y lo que nos tiene acá aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, Matus dice, si pensamos la planificación como proceso, si la pensamos en esa lógica, tenemos que entender también que va atravesando por distintos momentos. Que esto que ustedes ven, que ustedes lo ven como una cadena, digamos, el gráfico tiene la lógica de poder entender que es un movimiento que se da en forma permanente y que no es que empieza y termina en determinado punto, sino que
todo el tiempo los momentos de alguna manera se están retroalimentando, y después van a ir entendiendo por qué. Pero él habla de 4 momentos, ¿no? Hoy nos empezamos a meter con lo que es el momento explicativo. Hoy vamos a empezar a pensar en algunas de las operaciones que se dan en este momento. Entonces él dice, bueno, no hablamos de etapas, no hablamos de algo que empieza y termina para que después empiece y termine el otro, sino que hablamos de momentos en los que ponemos determinado énfasis o priorizamos determinadas operaciones, ¿no? Entonces nos focalizamos de alguna manera en alguna de las cosas, pero eso no quiere decir que después no aparezcan. Todo el tiempo nosotros estamos explicando la realidad, todo el tiempo estamos pensando hacia dónde queremos ir, todo el tiempo estamos pensando estrategias para cómo desarrollar lo que queremos y todo el momento estamos accionando. Entonces, esto aparece explicado en los distintos momentos. Entonces, el primero con el que nos vamos a meter, que es el momento explicativo, justamente se trata de poder explicar la realidad en la que nosotros nos estamos moviendo, de hacer un análisis de la situación. Se trata de poner el énfasis en lo que es el análisis situacional, ¿no? Y ahí una de las operaciones principales va a ser la del procesamiento de problemas. Bueno, nosotros empezamos a trabajar, Evi empieza a trabajar en la escuela, o la compañera que no me acuerdo dónde era que trabajaba, Mercedes, ¿dónde era? Que En un CAPS. En un CAPS. Empieza a trabajar en el CAPS. Bueno, y digamos, lo primero que va a pasar cuando empiezan a aparecer algunos problemas es la necesidad de explicarnos esos problemas, de entenderlos, de comprenderlos, de analizarlos, de relacionarlos, de pensar, digamos, bueno, cómo debiera ser esa realidad que de alguna manera nos está haciendo un ruido, nos está pareciendo que no es lo deseable. Digamos, entonces el análisis situacional en lo que pone el énfasis es en eso, ¿no? En el procesamiento de problemas, en establecer algunas hipótesis de relación entre esos problemas. Y lo de los nudos críticos lo vamos a ver más adelante, pues si no iba a ser mucha información, pero en definitiva tiene que ver con cuáles son los problemas que están impactando con mayor fortaleza y sobre los que tenemos que poner nuestra mirada y nuestra acción sí o sí. Pero bueno, de eso se trata el análisis situacional. Ahora después les voy a poner algunos verbos que aparecen vinculados a estos momentos. Sí, digamos, si pensamos los problemas, necesariamente estamos pensando, bueno, nosotros estamos identificando una realidad que no es como queremos que sea, que nos hace ruido, que nos molesta, que entendemos que no es, en términos de idea, de sociedad que tenemos, lo que debería estar pasando. Entonces inmediatamente estamos pensando en cómo debiera ser esa realidad. Cuando nosotros decimos, bueno, hay un alto porcentaje de estudiantes que no están concurriendo a la escuela, sobre todo cuando llegan al 6º año, o hay mucha deserción, digo, bueno, estamos pensando en cómo debiera ser esa situación. Estamos pensando en que lo que nosotros esperaríamos, o que lo que se condice con el proyecto educativo, es que esos estudiantes y esas estudiantes puedan completar su nivel primario, puedan estar en la escuela, puedan estar estudiando, puedan estar atravesando ese nivel educativo en las mejores condiciones. Entonces, de alguna manera ahí nosotros, además de identificar el problema, estamos pensando hacia dónde tendríamos que ir, qué es lo que va a guiar nuestra intervención. Entonces ahí aparece esta relación entre el momento explicativo y el momento normativo, porque es donde el momento normativo es donde nosotros pensamos en esto, en la imagen objetivo, en hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces van siempre juntos porque de alguna manera estamos relacionándolos a la hora de fijar nuestro rumbo. Ahora, nosotros podríamos
identificar problemas, analizarlos, decir esto tiene que ver con esto tiene que ver con esto otro. Lo ideal sería que vayamos para acá, qué bueno sería que hagamos esta otra cosa. Pero lo importante de todo esto también es poder pensar, bueno, qué posibilidades de acción reales tenemos. ¿Con cuáles de estos momentos, con cuáles de estos problemas nosotros nos podemos meter y con cuáles no? Desde nuestro lugar de trabajadora social de esta organización. Bueno, yo tengo un control sobre este problema que nos aparece, yo tengo el control absoluto sobre la alta deserción que aparece en el 6º año. ¿Qué otros están implicados e implicadas? ¿Hasta dónde yo me puedo meter con esto? Me tengo que meter con algo anterior, que es pensar, bueno, cómo está desarrollándose las clases, qué está pasando con el proyecto educativo de la escuela, qué está pasando, digo, bueno, todo eso y pensar cómo le construyo posibilidad a este plan de acción tiene que ver con el momento estratégico, que es el tercero de los momentos que aparecen ahí en este gráfico, el tercero desde como los estoy leyendo yo, ¿no? El momento estratégico justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con pensar nuestra posición como actores, actoras de la situación, y con pensar también cómo genero las condiciones para que nuestro plan de acción pueda ir hacia adelante. Y ahí aparece, digamos, la lógica del momento táctico operativo, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con cómo todo esto que yo fui haciendo y que hago en forma permanente retroalimenta y permite que lleve adelante el plan de acción, ¿no? Entonces, ahí, digo, si nosotros pensamos en vincular esto con lo de las trincheras que vimos recién, podemos pensar que mientras nosotros estamos desarrollando nuestro plan de acción, cuando estamos haciendo, bueno, todas las cosas que pensamos para impactar sobre la alta deserción, para impactar sobre la situación del problema que identificamos en el CAPS, para impactar sobre alguna cosa, puede aparecer otra que de repente nos saca. Entonces, tenemos que volver a entender en qué realidad estamos paradas, en qué realidad estamos parados. Entonces ahí aparece de nuevo lo que tiene que ver con la lógica y las operaciones del momento explicativo, con el análisis situacional, con la identificación de estos problemas. Y ahí aparece de nuevo pensar hacia dónde quiero ir y si puedo hacer lo que quiero. Entonces, por más que estemos en el momento de la acción, ahí no es que decimos, no, para, porque yo esto no lo vi, con esto no. Esto es nuevo, no lo tenía en mis planes, no me puedo meter. No, tengo que ir, digamos, tengo que hacer permanentemente ese procesamiento, tengo que hacer permanentemente ese análisis, tengo que estar permanentemente pensando en cuál fue la dirección que tracé en un momento y si eso necesita de alguna modificación, si eso necesita de algún redireccionamiento, porque justamente eso es lo que nos permite pensar en una planificación que contenga este movimiento que se da en la realidad, ¿no? Y estar y actuar con otros y con otras, ¿no? Entonces, esa es la lógica de la planificación como proceso, por lo menos en parte. El táctico operativo es el momento, ahí les voy a poner además... Ana, ahí sí. te piden, Victoria, ¿podrías Sí, repetir puedo el repetir táctico operativo? Sí. El táctico operativo es lo que se puede entender como el momento de la acción, pero que está como retroalimentado por todo lo que fuimos haciendo antes. Ahí hay algunas cosas que nos ayudan a pensar en estos momentos, en qué ponemos énfasis, que es lo que les puse ahí, que tiene que ver, el momento explicativo es el fue, es y tiende a ser. O sea, pienso, digamos, analizo, explico la realidad en la que me muevo, pero con una lógica también que incorpora lo histórico, que incorpora hacia dónde va a ir si no hay intervención alguna sobre los problemas que identifico. Entonces, no es solo lo que pasa hoy, no es una foto que no nos explica nada de lo de antes ni hacia dónde vamos, sino que es en esa lógica del fue, es y tiende a ser. El normativo es el deber ser,
digamos, hacia dónde querríamos ir, o hacia dónde consideramos que tenemos que fijarnos como rumbo, como direccionamiento, la situación objetivo. El tercero tiene que ver con el puede ser, que puedo, que no puedo, y cómo construyo un mayor margen de posibilidades. Y el otro tiene que ver con el hacer. El táctico operativo justamente tiene que ver con eso, con poner en marcha todas las operaciones, y lo táctico, bueno, tiene que ver con los cambios situacionales que se van produciendo y que van alimentando esa situación objetivo que yo tracé. Pero eso lo vamos a ir como entendiendo de a poco. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, yo supongo que sí. Bueno, y ahí un poco para empezar a meternos en esto que es el análisis situacional y este momento explicativo, ¿hay alguien dice algo? ¿Qué dice? Te agradece, perfecto, gracias. Bien. Bueno, tiene algunas imágenes que están obviamente vinculadas, son bien situacionales, porque tienen que ver con el día de hoy. ¿Qué ven ahí? No ven Lo de nada. lo de los nubarrones que se vienen, ¿es alguna alusión explícita? No, esperemos que no. Bueno, ¿qué ven ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Por A el ver, chat, si no se animan a hablar por el chat, hay Mercedes, varias cosas. Cristina, Eugenia, Vilma, Victoria, Sol, Milagros, Tomás, Paula, Agustina, Luisina, se están despertando, los despierto de la siesta. Ángela, ¿están ahí? No están. Hay alguien en el chat. Estamos. Estamos, ahí Sí, sí, empezaron, sí, sí. estamos, sí, sí, Bueno, sí, sí, sí. entonces sean buenas. Y bueno, Vamos si a decir pueden una decir cosa, algo de lo empezamos que a tomar ven. vamos a decir esto, empezamos a tomar asistencia, fue mala, pero Sí, 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 sí. Bueno, digan algo de lo que ven ahí, aunque sea por el chat. Yo opino que es una situación, ¿se me escucha? Sí, perfecto. sí, Que Veo. actualmente hoy ya está sucediendo las lluvias que vienen, que la dificultad de acceder cuando están en caminos de tierra, en los barrios, que no entra el transporte público, que no entra una ambulancia, que no pueden ir a la escuela, Ujú, nada, cómo se complica el acceso cuando hay lluvia. ujú. Bien. Y lo poco preparado que está, por ejemplo, los barrios cuando llueve, no sé, hoy vi también el noticiero en el conurbano que hace un montón que están sin luz y no pueden acceder y vienen toda una semana de lluvia y no tienen a quién acceder, nadie les da respuesta. Un poco en ese tema, creo que va refiriéndose a esas Ujú. imágenes o no. Bien. ¿Qué más? Hola, ¿se escucha? Sí, Yo quería perfecto. hacer dos aportes, más o menos. Yo trabajo en Capital y veo el cartel de las indicaciones, Sí. que justo de Ciudad de Buenos Aires, y me acordé que hoy, día horrible, lluvioso en Capital, había un cartel de esos, uno electrónico en una pantalla, cerca de Plaza de Mayo, y bueno, una cuadra, media cuadra adelante, a la vuelta de mi laburo, había mínimo 3 personas en situación de calle, durmiendo en un colchón en el piso, tapados con papeles, y dije lo paradójico de que en Plaza de Mayo está ahora todo súper armando en escenario, están laburando mucho, ahí está lleno de gente, lleno de turistas, y a media cuadra ahí hay gente en la calle, nada. Y bueno, dice, intenta permanecer en un lugar seguro. ¿Seguro? ¿Quién define seguro? O sea, ¿a quién le vas a dar un lugar seguro? Porque hay cada vez más gente en situación de calle y de indigencia en Capital y se ve todos los días realmente lo que cambia. Y bueno, también que soy de conurbano, como decía la compañera, y bueno, es un poco difícil, ¿no? Estas indicaciones parece a veces como
hasta paradójico o ambiguo, porque mucha gente no tiene dónde refugiarse o un lugar seguro o siquiera acceder a una red de comunicación como para poder transitar una inundación, digo, como también pasó en La Plata, que es súper importante las redes de contención que haya o las respuestas de los gobiernos provinciales. Bueno, Mm, Ciudad de Buenos Aires ni hablar en este caso. Pero bueno, mm, me recordaba un poquito eso. Bien. Ahí en el chat, Ana, hay intervenciones. Luisina plantea las distintas maneras de transitar las condiciones climáticas, dependiendo de las condiciones económico-sociales con las que se cuenta. Después Victoria yo creo que tiene que ver con lo que dice la compañera, que las advertencias nos dicen, ahí se me superponen los mensajes, nos dicen esto de que hay que permanecer en un lugar seguro y no todas las personas tienen esa opción, hay diferentes realidades. Bueno. Ujú. Bien, bien. Sí, escucho. En todas las imágenes, tipo, hay lluvia, pero en todas hay realidades diferentes de cómo se transita, digamos, esas condiciones. Pienso por ahí que está como renaturalizado a veces decir como, o que escuchás en algún lado, qué lindo dormir con lluvia, Ujú. o como para meterse a la cama, cosas así, y paralelamente hay gente que está abajo de la lluvia, cagándose de frío, enfermándose, o sea, es como las diferentes realidades, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Acá es como, bueno, justamente tiene que ver con estas cosas que ustedes venían diciendo, ¿no? Algo que aparece para algunos como un problema, para algunas como un problema, para otros no, para otros es una oportunidad. Digo que nosotros pensamos, por ejemplo, puse lo del campo porque, digo, bueno, se venía transitando una sequía de hacía muchísimo tiempo, entonces la lluvia de alguna manera alivia. Pero ¿qué pasa con la lluvia para quien es vendedor o vendedor ambulante y se pierde un día de trabajo? Pero aún siendo vendedor ambulante, otro lo ve como una oportunidad porque vende paraguas y entonces aparece como una oportunidad. ¿Qué pasa con las personas que están en situación de calle? ¿Qué hay preparado para ello? ¿Qué no? Puede ver la lluvia de la misma manera que la nena que está jugando con todo su equipito preparado para la lluvia y un paraguas hermoso y bueno, está disfrutando de lo que significa la lluvia. ¿Qué pasa con los barrios populares? ¿Cómo ve la situación de la lluvia las y los trabajadores que tienen que transportarse en micros, que tienen que ir a sus trabajos en el transporte público? ¿Cómo lo ve alguien que va en su auto sin ninguna dificultad? Todos estos que aparecen digamos, como realidades diferentes pueden constituirse en actores en el marco de que esto aparezca como un problema, ¿no? Ahí hay un actor bien concreto, que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tal como ustedes dicen, está haciendo recomendaciones que están vinculadas o que están dirigidas a un sector de la población. No está conteniendo a todos los otros sectores, bueno, está pensando en todas otras personas que están transitando el tema de la lluvia de otra forma. Pero tiene una responsabilidad frente a eso, ¿no? Aun cuando, digo, lo podemos identificar en esta situación como alguien que está explicando desde el lugar que le toca, como alguien que está mirando la lluvia desde el lugar que le toca. Bueno, ¿qué pasa con alguien que está en un municipio? ¿Qué pasa con alguien que está en defensa civil? Bueno, frente a la posibilidad de las lluvias, tiene que generar determinadas acciones preventivas para que eso no se transforme en un problema. Entonces, desde ahí tiene una responsabilidad. Entonces llueve, sabe que va a llover, tiene que pensar en determinadas cosas. Otros tienen que pensar en otras, y cada uno va viendo, digamos, va trabajando con esa situación según el contexto en el que está, según, digamos, cuál es su recorrido histórico, digo, frente a algo que parece tan simple, digo, como la lluvia, pero como decía la compañera, no es lo mismo para alguien que se inundó, acá con Gubis, con IPA podemos decir, no es lo mismo para alguien que
que se inundó, qué pasa cuando llueve, que para alguien que nunca sufrió un problema en relación a la lluvia. Y todas esas cosas impactan en la manera de enfrentar esa situación, en la manera de explicar esa realidad en la que nos estamos moviendo. Digo, eso lo pensamos hoy con la lluvia, trajo un ejemplo que tuviera que ver con el día de hoy, pero lo podemos pensar con otras cosas también, como, no sé, con cuestiones que tienen que ver con lo económico, con cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, digo, en algún momento lo vimos en los prácticos, con la interrupción legal del embarazo y las distintas explicaciones que se daban en torno a ello. Entonces, digo, un poco lo que se intenta decir acá es que hay distintas maneras de ver la realidad y hay distintas explicaciones de la realidad, aún que estemos mirando aparentemente la misma realidad, ¿no? Miramos la ciudad de Buenos Aires, miramos y los alrededores, digamos, miramos una porción, una parcela de esa realidad, sin embargo, todos la estamos mirando desde nuestro recorrido histórico, desde nuestras trayectorias, de nuestro posicionamiento en la sociedad, de nuestras condiciones concretas y materiales de existencia, desde qué lugar ocupamos, desde qué responsabilidad tenemos, desde cómo estamos implicados o implicadas en ese tema concretamente. Entonces no pueden igualarse todas las explicaciones, no pueden, digamos, hay una asimetría en ese sentido de las explicaciones porque ocupamos distintas posiciones. Las actoras, los actores que nos movemos en la realidad, después vamos a ver bien el concepto de actor, porque no es lo mismo ser persona en términos de planificación que ser un actor o una actora, o constituirse como un actor o una actora. Digo, pero bueno, ocupamos distintas posiciones en el juego social, diría Matus, y ocupamos distintas situaciones y tenemos distintas miradas y explicaciones en relación a los diversos temas o a los distintos problemas. Y un poco eso era lo que queríamos reflejar. Ahí dicen algo en el chat. Claro, unos se benefician, claro, Matus dice lo que para algunos es un problema, para otros es una oportunidad, ¿no? Digo. Y entonces, bueno, ahí vamos. Por esto que decíamos, reforzando que la realidad no es igual para todos, de ella no realzamos las mismas cosas, tampoco vemos lo mismo, aun si nos concentramos en la misma parcela de la realidad. Entonces, y ahí remarcar esto, se explica en situación, digamos, que es un poco lo que tenía que ver con el primero de los postulados de Matus, se explica y se planifica en situación, digamos, no estamos por fuera. Y todas nuestras explicaciones llevan consigo o traen consigo toda nuestra trayectoria de vida, nuestra trayectoria cultural, política, de formación, digamos, todo eso tiene que ver con cómo nosotros estamos explicando una situación determinada, por más simple que parezca. Y ahí vamos ustedes tienen un texto que es el actor en situación, donde van a poder profundizar, porque Matus hace un recorrido por distintos autores. Entonces dice, bueno, el concepto de situación es bien potente para poder pensar en la planificación y para poder explicar la realidad. Dice, porque cuando hablamos, por ejemplo, del diagnóstico, hablamos de un monólogo, un diagnóstico como lo fuimos viendo, por esta cosa de algo más estático, que es solamente para conocer, que se hace desde una lógica más racionalista, que se hace pensado como por fuera de la situación, en contraposición con lo que es el análisis situacional, ¿no? Que es entender que no es un monólogo, que no hablamos nosotros solos y nosotras solas, que hablamos y nos movemos con otros y con otras. Entonces nosotros, la situación justamente es esa distinción, esa explicación de la realidad que nosotros hacemos, que un actor hace, en función de la acción también, ¿no? Porque es una definición que tiene que ver con lo activo, ¿no? Estamos pensando en explicar para actuar. Entonces, dice, bueno, la situación constituye un espacio de producción social donde nosotros jugamos un papel, pero también hay otros que juegan otros papeles, que tienen otros roles, que tienen otras posiciones, y que también van a formar parte
de ese espacio en el que nosotros nos movemos, ¿no? Entonces, no es posible pensar si no es en interacción con otros y con otras. Entonces, también explicar la realidad se trata de poder incorporar estas distintas visiones, estas distintas explicaciones, estas distintas perspectivas o distinciones de la realidad que hacen los otros y las otras actores. Cuando el diagnóstico habla de un monólogo, el análisis situacional habla de una conversación con otras y con otras, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo insistía con lo de Bea al principio, decía, bueno, no es posible pensar en lo que está haciendo la escuela solamente desde el lugar de mamá, de papá, de familiar responsable, también tenemos que pensar, bueno, ¿qué está pasando en la escuela? ¿Quiénes están desarrollando ahí el proyecto? ¿Qué están pensando en relación a determinado tema que a nosotros nos resulta incómodo, nos resulta que va hacia un lugar a donde no queremos? Digo, ¿cómo está explicando esa realidad? ¿Cuáles son las razones, las motivaciones que lo están guiando, que la están guiando en eso? Digo, bueno, también poder comprender la problemática de la escuela o la que se desarrolla en la escuela o cómo está el sistema educativo hoy, implica poder incorporar todas esas otras explicaciones, para no caer en el error de mirar una situación por fuera y de no pensar que hay cosas que a nosotros también se nos juegan en términos de nuestro recorrido por el proceso de formación, en términos de que, bueno, que soy justamente la familiar que está a cargo de esa persona y que quiero que vaya para determinado lado, que se nos juega en función de lo que estoy estudiando y de cómo me estoy formando, y que yo entiendo que el proyecto educativo debería ser distinto, debería ser más inclusivo, debería ser más integrado, debería tener en cuenta las heterogeneidades que se dan en un espacio educativo. Bueno, digo, todas esas cosas son las que nosotros tenemos que pensar y nosotras tenemos que pensar si estamos también teniendo la intención de transformar en nuestro ejercicio profesional, o si estamos pensando en llevar adelante un proceso de planificación en cualquier ámbito en el que nos movamos. O sea, no es posible, si bien la predominancia es la de nuestra explicación, porque somos los que estamos llevando adelante la acción, no podemos desconocer cómo están jugando las explicaciones de los otros y los otros ahí, cómo están viendo esas realidades, porque si no, probablemente hagamos intervenciones que terminan no teniendo en cuenta a los otros y a las otras, y que realmente no impacten de la manera que queremos que impacten, ¿no? Bueno, entonces, un poco esto, por qué recurrir a la explicación situacional, posibilita reconocer que existen varios diagnósticos sobre una misma realidad. O sea, no es que se desecha la idea de diagnóstico, la idea de algunas cosas que podemos conocer, sino que se incorpora, digamos, también él dice, bueno, el diagnóstico, digo, hay cosas que se podían desarrollar sin saber quién las, hay teorías, hay investigaciones, análisis de la realidad que se pueden hacer sin saber quién las está haciendo. Se puede desarrollar una idea sobre un tema que estoy estudiando y podés no saber quién lo está haciendo. Y si nosotros nos movemos con la lógica de la explicación situacional, tiene un nombre, tiene un apellido y tiene un actor, una actora que está representando esa explicación, porque la entendemos en contexto. No es algo que no podamos entender. O sea, si nosotros pensamos en lo que pasó en cualquier momento histórico que a ustedes se les ocurra pensar, lo tenemos que pensar en la lógica de reconstruir las explicaciones que estaban sucediendo en ese momento. O sea, y tenemos que saber que necesariamente está nuestra impronta en esa explicación que estamos haciendo. Por eso no es impersonal, digamos, ¿no? Impersonal en términos de actores, ¿no? Digo, tenemos que poder entender quién explica, para qué explica, desde dónde, y eso también lo van a ir viendo en el desarrollo de los prácticos, ¿no?
Bueno, permite identificar el papel que cumple la explicación del otro en la permanencia o posible solución del problema, lo que decíamos antes, ayuda a revisar críticamente la relevancia de los problemas sobre los que se viene centrando nuestro accionar. Y ahí un poco vinculándolo con todo lo que venimos viendo de lo que es el momento explicativo, y lo que implica reconstruir lo que es la situación inicial, tiene que ver con esto, ¿no? Significa comprender el proceso de relación que se da, interrelación que se da entre los problemas, que es lo que decíamos antes, para tener una visión síntesis del problema que los produce. Ahí nos vamos introduciendo en una lógica que es la de poder relacionar los problemas y entender cuáles son los que, digamos, las causas, las posibles causas de ese problema sobre el que nosotros estamos poniendo el foco, ¿no? Y ahí vamos a ver algo que se llama modelo explicativo, que lo vamos a empezar a ver, digamos, la semana que viene cuando nos metamos bien en el trabajo sobre problemas, y ustedes lo van a ver también en los prácticos. Bueno, y el análisis situacional también implica realizar una reconstrucción simplificada de los procesos que generan los problemas destacados por un actor, por una actora, ahí me olvidé de corregir, pero tiene que ver con eso. Bueno, en este momento nosotros nos concentramos en explicar esta situación inicial, nos concentramos en hacer un análisis de la situación, nos concentramos en recuperar las distintas explicaciones que hay en relación a la situación, y a pensarlo en la lógica de los problemas. Lo miramos en función de los problemas, y de las posiciones, las distintas visiones, las distintas relaciones que se dan en relación a esos problemas. Un poco de eso se trata el momento explicativo. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sobrevivieron? 22, cayeron algunos. Bueno, y lo último, que seguramente los conocen, pero para quienes no lo conocen, a ver si sale. La otra vez no me salió porque no me acuerdo por qué no me salió. Esperemos que ahora salga. ¿Ven? ¿Ven lo que se está reflejando en la pantalla? ¿Lo ven bien? Sí, un videito. Sí, se ve. Sí. ¿No? Bueno. A ver. Bueno. Bueno, un poco para seguir pensando en esta lógica de, bueno, también todo depende de la posición en la que estemos y del lugar en el que estemos. Matus dice, cada actor ve la realidad con sus propios anteojos, ¿no? O el concepto de situación también tiene que ver con algo de ceguera situacional, ¿no? Porque dice, bueno, si yo asumo que estoy en una situación, digamos, planificando con otros y con otras, y posicionada en determinado lugar, también asumo que hay cosas que no puedo ver, que hay cosas que se me escapan de esa realidad, ¿no? Entonces, yo traía la otra vez el ejemplo, dice, es como si alguien estuviera con una linterna y alumbrando una parte, y bueno, y el concepto de situación también tiene que ver con eso, con dónde estoy yo parada, yo parado, qué puedo ver, qué no puedo ver, y qué cosas se me escapan a mi visión en ese momento, que tal vez en otro no. Por eso también es un concepto que es activo en ese punto, ¿no? Entonces, me gustaba traerles eso porque, bueno, depende del punto de vista de donde lo mires, depende de dónde estés parado, parada, qué ves y qué no ves, ¿no? Así que bueno, un poco eso. Estaríamos, a ver, ahí un poco haciendo la síntesis. Hoy dije un poco, creo que es 150 veces.
me doy cuenta. Bueno, trabajamos los recursos de cálculo de planificación, comprendimos la PES como proceso, definimos el concepto de situación, comenzamos a comprender el análisis situacional como modo de conocimiento de la realidad, y iniciamos el análisis del momento explicativo. Y nos encontramos la semana que viene para comenzar a trabajar sobre todo lo que tiene que ver con este análisis de problemas, con el procesamiento de problemas, análisis, relación, clasificación de problemas. Bueno, buen fin de. Anita, una cosita para que, bueno, los que están acá presentes y los que están, y para los que nos van a ver después, nada, les recordamos que ya subimos la actividad asincrónica correspondiente a este miércoles, y es la lectura de los primeros textos de Matus, que ya Ana lo trabajó el miércoles pasado, entonces digo, va a servir como para empezar a entender esto de la planificación estratégica situacional, y acompañado de lo que hoy también Ana ve, pero digo, está todo subido ya, así que es importante, y volvemos a reiterar la importancia de hacer las actividades asincrónicas, porque eso después les permite el desarrollo de los prácticos y poder ir comprendiendo de una manera más amigable todo este módulo, y también les sirve para los trabajos prácticos, así que digo, volvemos como a reiterar la importancia de que la puedan realizar, ¿sí? Eso. Con respecto a eso iba a preguntar, ¿es solo la lectura de los textos? Es la lectura de los textos y está una actividad, está la actividad, la lectura del texto más una actividad, que la idea es que busquen alguna imagen que los refleje con alguna cuestión de la planificación, y después poder recrear, ¿sí? Reconstruir una experiencia, de planificación, sea tanto en el proceso de formación de las prácticas preprofesionales, o de algún espacio laboral que por ahí estén transitando. Está subido ya en cada comisión, está subido en una carpeta que dice actividades asincrónicas, módulo 3, ahí vamos a ir subiendo, pero bueno, está todo en el aula web, y ahí volvemos a recordar la importancia de que semanalmente vean el aula, porque es el caminito más el acompañamiento que tienen con cada docente. Genial, gracias. Bueno, pónganse las pilas, De miren el nada. aula. En Bueno. síntesis. Bueno, ¿Dejás de grabar? ¿Ves? sí, ya estamos. Hasta la próxima.